Jesús es ungido en Betania. ¿Qué lugar le damos a Dios? En este capítulo hablamos sobre la unción para la batalla, la pobreza, el martirio, la meta de la vida y muchas cosas más. Te invitamos a caminar con nosotros el camino del Evangelio. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, esto es Levantando el Velo, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Seguimos con el Evangelio según San Marcos. Vamos en el capítulo 14, versículo 3 hasta el 9. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Padre Santo, nos ponemos en tu presencia en esta mañana. Te pedimos que nos hables, que como es tu promesa nos podamos oír tu voz aclarándonos este texto, indicándonos lo que quieres que digamos. Muy bien, lo primero es que nos da la información de dónde en Betania, en casa de Simón el leproso. Habría que investigar un poco a ver quién es. Y viene una mujer. No nos dice quién es la mujer, en todo el texto no nos va a decir quién es la mujer. Que tiene un gesto tan especial, un gesto tan cálido, tan aún personal con el Señor. Claro, es de acuerdo a la costumbre de esa época, ¿no? Hoy en día nadie se echa un frasco de aceite en la cabeza. Eso es otra costumbre, es otro mundo, es otro tipo de significado. ¿Qué opina, Pala? Sí, pues digamos que ese significado del aceite sí quería que lo tratara de explicar un poco, porque sí es como curioso eso. Y tenía otras dos cosas que me llegaron, dos preguntas. Una, con respecto a, pues veo que habla mucho siempre como de que, como la crítica de, o sea, como de los dos lados, ¿no? La crítica diciendo, pero usted, ¿por qué se va como a algo tan preciado, tan costoso, gastarlo en untárselo a este señor en vez de usarlo para los pobres? Y después Jesús respondiendo, pobres siempre van a haber, ¿no? Entonces eso me llama la atención porque, Sí, hay muchos puntos, como en todos los textos bíblicos, pero en este, digamos que hoy podríamos resaltar dos puntos. Uno, el hecho mismo de la unción y el significado de la unción. Otras veces lo hemos comentado, la unción en el antiguo, en esa época, significaba una preparación para un combate. Se ungía a los reyes, se ungía a los guerreros, se ungía a los sacerdotes, a veces se ungía a los profetas. Y esa es la unción que nosotros recibimos. Hoy en día no lo vuelven a uno en aceite, le untan un poquito de aceite en determinados sitios, pero es como una unción para un viaje, pues se preparaba para el viaje y para un combate. Yo creo que ahí hay un elemento de que la pasión de Cristo es un combate.
La pasión de Cristo es un combate en el cual Él va a salir vencedor. Un combate contra muchas cosas. Tiene, yo diría, muchas aplicaciones para uno. Prepararse a este combate hasta triunfar. ¿Triunfar en qué sentido? Mantenerse al lado del Señor, pase lo que pase, venciendo el miedo, el dolor y la muerte, sin huir, sin salir corriendo. Los pobres y el Señor. Sí, ahí hay una dimensión que parece una disyuntiva a veces, pero yo creo que no es. Entre los pobres y el Señor, ¿a qué le debemos gastar tiempo, plata, dedicación? ¿A los pobres o a Jesús? Jesús es Dios y la alabanza y la gloria de Dios es fundamental. Y los otros, los que sufren, son nuestros hermanos y el amor de Dios se proyecta hacia ellos. Es lo que llaman para la doble dimensión de la cruz. La parte vertical que nos lleva a buscar el Señor es la alabanza, es la oración, es la adoración, es el descubrimiento de quién es Jesucristo, con todo lo que eso implica a ese nivel, y que se abre como los brazos de la cruz hacia los demás. No nos podemos encerrar, no nos podemos quedar solamente con lo que hemos recibido, sino que tenemos que llevarlo hacia el otro, hacia el otro. El padre William hace unos meses en realidad, con él hablábamos de eso, y él me decía, meses, no, ya hace más de un año, es el otro en quien encontramos a Jesús. Hay una dimensión vertical que es la que expresa en este momento esta mujer, y está la dimensión del otro, que siempre va a estar allí, que siempre va a estar a nuestro alcance, liberarnos de la mezquindad que corroe en nuestro corazón, del egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros para tender nuestra mano al otro. ¿Qué opina usted, Pala? Sí, pues sí creo que esas dos dimensiones sí parece un poco contradictorio en realidad en este texto. O sea, no se entiende tan claro que los pobres son como necesario ir a ellos. Y me hace pensar un poco en la crítica que escucho mucho sobre la iglesia con respecto, por ejemplo, al Vaticano, ¿no? Que preguntan, bueno, pero ¿por qué no se gastan toda esa plata en los pobres o en... Y no sé bien cómo se pueda responder eso. O sea, ¿cuál sería la respuesta real? Porque eso está bien, gastar plata en templos, en adorar al Señor. Sí, interesante, ¿no? La iglesia debería ser una iglesia completamente pobre. Es posible que vayamos hacia allá, es posible que todavía veamos una iglesia nuevamente pobre, despojada de todas las cosas de este mundo. En realidad, sí, está esa doble dimensión. Ese es un poco el gesto del Papa Francisco cuando lo nombran y decide quedarse en a vivir, ¿no? En las residencias para sacerdotes donde estaba alojado, en lugar de ir al palacio, no recuerdo cómo se llama, donde habitan los papas. Hay una doble dimensión en eso. Yo no creo que hoy en día, por lo menos el papa, tenga mucho interés en, en el dinero o en las riquezas, para nada, ¿no? Debe haber gente, seguramente hay gente en el Vaticano que sí, y que le gusta el poder que puede conferir el dinero o la posición. Pero yo creo que lo fundamental, lo que nos dice el Señor lo fundamental es vámonos con Él, vámonos para el cielo. Lo fundamental es no nos quedemos aquí. Para ustedes que nos escuchan, desprendámonos de las cosas de este mundo. Dejemos de tener esperanzas aquí y vámonos con el Señor. Pala. Las esperanzas en este mundo.
¿Cómo va usted con eso? En la lucha. Como todo, sí. De golpe para mí ya es más fácil, ya quemaba uno muchos cartuchos, ¿no? Y dice uno, pues aquí qué queda para mí ya a estas horas tardías, qué queda, como decía San Ignacio de Antioquía, al final de su vida, que lo llevan al martirio. Y por donde lo llevan prisionero desde Antioquía, entonces va para Roma, va pasando por las distintas comunidades cristianas que hay en el camino y los tratan de salvarlo, tratan de buscar una manera de evitar que lo maten, y él insiste que no le quiten la corona del martirio. ¿Qué sentido tendría que una persona de su edad se aferre a esta vida? No tendría una relación, tenía más de 80 años, no tendría una relación con su fe. No tiene relación con la fe el aferrarnos a esta vida. Y menos si los años han pasado. No tiene sentido morir aferrado uno. Déjenme respirar una última bocanada de aire antes, y otrica cuando ya el cuerpo se ha deshecho. La vida verdadera la tenemos con Jesús. Eso veo ahí, Palita. No sé qué más ve usted. Eso que está diciendo sí me parece interesante porque sí explicaría por qué él dice lo de que pobres siempre van a haber, porque si no sería como la lucha de uno de quedarse en esta vida como, no, es que mi objetivo es lograr que esta vida sea la más justa, que no hayan pobres y se le olvida a uno que realmente, pues uno está acá y hay que hacerlo, pero la meta de uno no puede ser esa, sino llegar al cielo. Y de pronto ahí si uno se desempeña en lo otro, se le olvida que lo importante es ir al cielo. Lo importante es ir al cielo desde ahora. Este mundo es tan incómodo, tan duro, tan doloroso. Lo importante es ir al cielo desde ahora. Y esa gracia, esa gloria nos la ha dado el Señor al entregarse a nosotros. De manera que niños, niñas, hermanos, hermanas, emprendamos el camino hacia el cielo dejando atrás las cosas de este mundo. Anhelemos, esperemos, deseemos encontrarnos ahora, hoy con el Señor, en la eternidad. Muy bien, esto es Levantando el Velo. María Paula Gallegos, Antonio Torres. Los invitamos a que se suscriban al canal. Recuerden que nos gusta leer sus comentarios, qué opinan sobre lo que hablamos. Que lo compartan con sus amigos. La idea es llegar a 1000 pronto, así que necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Y gracias. 1000 pronto y luego de ahí para adelante. Todo lo que logremos, si no lo logramos nosotros, lo lograrán ustedes. El Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.